Estamos de regreso metro por metro a toda la República Dominicana por este canal del Sol. Señores, recuerden que Orto Implante ya abrió sus puertas en los jardines metropolitanos en Santiago. Orto Implante, hacemos que sonrías más. Y también es importante recordarle a ustedes que ya el Anillo Liquor Store está abierto en la autopista de San Isidro, que hay que ir a comprar sus bebidas originales para su compartir con toda su familia. Eso es el Anillo Liquor Store. En el día de ayer, cuando finalizaba el programa, decía que tendría un invitado especial en el día de hoy, una persona con la que se puede hablar de todos los temas, porque maneja todos los temas nacionales, pues aparte de eso tiene su programa Ideas Encontradas, metro por metro. En el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Guido Gómez Mazara. Doctor, ¿cómo está usted? Placer, mucho Bienvenido gusto, y gracias. días, siempre con un cariño especial. Yo sé que sí. Doctor, vamos a entrar en materia de inmediato, porque yo sé que con usted se puede hablar de temas de actualidad. ¿Qué le parece a usted la militarización del Congreso de la República? Bueno, con mucho gusto, dando las gracias por la invitación. Y más que un programa de entrevista, es una conversación entre amigos, ¿no? Sí. Mire, uno de los síntomas desafortunados que en el orden local revela cómo el poder político actúa con desmesura es el hecho de militarizar el Congreso Nacional. A la gente hay que recordarle que el primer poder del Estado es el Congreso. Sí. Y por vía de consecuencia requiere, amerita una especie de comportamiento fluido e institucional frente a otros actores, como el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial y como la sociedad en su conjunto. Lo que yo lamento es que las perturbaciones internas y la confrontación de un partido, que como el PLD ha sido hegemónico desde el punto de vista electoral en los últimos 20 años, afecte el funcionamiento de la vida del Congreso Nacional. Porque lo que está en juego es el deseo de un sector de utilizar una pirueta para modificar la Constitución de la República, habilitar políticamente al presidente, pero en el trayecto perdemos todos. Yo no recuerdo una fotografía tan gris como la que el país ha visto en los últimos días del Congreso Nacional literalmente militarizado. Ayer el país fue testigo de cómo hasta un agente del J2, que es el mecanismo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, estaba dentro del hemiciclo tirando fotografías. Eso lo único que hace es rememorar la época de Trujillo. Afortunadamente lo hemos superado, pero hay hábitos, rasgos, características que no son una buena señal para el sistema político dominicano. Además, fíjense que ese tipo de situaciones políticas locales coincide con una ambientación desfavorable en el orden internacional para la República Dominicana, producto de una situación de competidores turísticos y que ningún dominicano con sensatez, independientemente de banderías políticas o religiosas, puede cerrar filas en esa dirección de atentar contra el desarrollo del sector turismo en el país. Por eso digo que mientras los adversarios y o competidores en el orden turístico quieren deformar la imagen del país, desde el país provocamos una imagen no del todo agradable y en el orden internacional se aprovechan de eso. América Latina es un continente donde los golpes de estados, las acciones militares caracterizaron una época importante de nuestras vidas. Sin embargo, hay un ritmo democrático con excepciones, pero es una acción lamentable, vergonzosa, que yo condeno y que no le da derecho a ningún partido político que sus reyertas internas afecten la institucionalidad democrática del país y menos involucrando al mando militar en eso. Doctor, cuando usted escucha que se le dice al presidente de la República dictador, ¿qué usted piensa? ¿Qué le llega a la mente? No, yo pienso que yo soy muy cuidadoso en el uso del lenguaje. Yo creo que el gobierno tiene rasgos autoritarios. Son intolerantes, compran la opinión pública, actúan de forma desconsiderada respecto a quienes disienten legítimamente de ellos,
Sin embargo, yo quiero ser una persona que usa correctamente el lenguaje. El gobierno tiene rasgos autoritarios y el primer planteamiento suyo me convoca a eso. Usted no tiene referencias en el país en los últimos 25 años de un cerco militar al Congreso. Entonces, esa es una manifestación, eso es un rasgo autoritario. Sin embargo, quien hace vida pública tiene que estar preparado emocional y mentalmente para toda clase de espíritu. En un país donde las discusiones no son civilizadas, ni racionales, ni académicas, hay una tendencia a ser irrespetuoso en el uso del lenguaje. Yo, que soy un opositor del gobierno, que cuando sus políticas públicas impactan favorablemente a la ciudadanía, las aplaudo y las digo, también creo que debemos ser lo suficientemente enérgicos en el reclamo de derechos cívicos y cada vez que haya una manifestación incorrecta de intolerancia, reaccionar. Pero el presidente tiene que estar preparado mentalmente, como yo pienso que está, para que le califiquen de dictador o de cualquier manera. Su partido, el PRD, hasta este momento está aliado al gobierno. Hay elecciones el próximo 20. ¿Qué le conviene más a usted? ¿Que fuera aliado con Leonel Fernández o con Danilo Medina? Mire, en primer lugar, usted está asumiendo que mi partido es un todo. Históricamente el PRD es una manifestación de cómo la diversidad se expresa democráticamente, desde su fundación hasta la fecha. Y cuando usted dice su partido, está partiendo de que hay una autoridad legítima. Nosotros le hemos ganado varias sentencias al señor Miguel Vargas Maldonado. Inclusive el próximo lunes a las 10 de la mañana tenemos una audiencia en el Tribunal Superior Electoral porque estamos impugnándole el mecanismo de modificación estatutaria que él se hizo como traje a la medida con la intención de ser presidente del partido sin ningún tipo de convención. Y estamos plenamente seguros de que vamos a ganar ese proceso, como ganamos el anterior. Sin embargo, usted, al igual que mucha gente en el país, piensa que los conflictos internos de un partido afectan, impactan o colocan a todos los actores en esa dirección. El tema del PLD es un tema de los PLDistas. El que quiere estar con Danilo es su problema. El que quiere estar con Leonel es su problema. Ahora, un partido político de oposición como el que yo milito, como el que aspiro, porque todo el mundo sabe que yo milito en el PRD, mientras Vargas Maldonado ha sido presidente del partido con la nariz tapada, porque yo no comparto su estilo de gestión institucional, que ha sido antidemocrático, sumiso al gobierno, y donde a la hora de hacer balance de su gestión hay una inversión mediática que lo aupa, pero hay una sociedad que en la última encuesta Galo le dio 0.009, lo que evidencia que hay distancia en lo que él se cree que puede construir a través de los medios de comunicación con periodistas pagos y lo que piensa la sociedad. Yo pienso que mi partido tiene que hacer un esfuerzo serio y responsable por ser parte de una concertación opositora donde caben todos los sectores, incluyendo PLDistas. Y en esa dirección procurar qué candidato nos garantiza las reformas que el país requiere. Yo creo, por ejemplo, que en el país hay que impulsar reformas en el orden de la seguridad ciudadana. Cuando usted le pregunta a la gente cuál es el tema de mayor preocupación, te dice que es la inseguridad. Sí. Yo quiero estar en un partido político donde promueva, proponga, estimule que aspectos tan fundamentales como la generación del empleo. ¿Habrá convención en el PRD? No, tiene que haber convención por un mandato. Quien se resiste a la convención, tú sabes quién es. Porque él procura todos los incidentes bajo el pretexto de que el presidente Danilo Medina lo apoya, como al efecto lo apoya. Pero poco importa que el señor Danilo Medina apoye a Miguel Vargas. Es que la suerte del PRD está en las manos de los PRDistas, no de un partido contrario. Y esa ha sido la fuente esencial de mi discrepancia. Pero yo creo que el PRD, como partido político, tiene que ser parte de una fuerza, de una coalición opositora en las próximas elecciones. Bueno, vamos a hablar de un tema importante, que es el tema de Odebrecht, que es lo que está acaparando la atención en el país completo. Usted se entrevistó con el procurador Yanalain Rodríguez y llevó una... ¿Fue con Yanalain o fue con la...? Petca. Petca, ok. ¿Cuál es la situación? ¿A qué nivel está? ¿Ya ha tenido contacto con el procurador para discutir y someter a la justicia? Porque, vamos. Pero mira, vamos por partes. Vamos a hacer una reflexión puramente jurídica, para que la gente sepa que mi acción es una acción jurídica, no política. Lo que pasa es que como un político le ejerce, le dan ese matiz. De conformidad con el artículo 236 del Código Procesal Penal, todo ciudadano que conozca de un hecho ilegal tiene la facultad de ponerlo en conocimiento de la autoridad.
Es el artículo Por el rumor, hasta por el rumor público. Es el artículo 88 de ese mismo ordenamiento procesal que dice que es el Ministerio Público el facultado en accionar. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay un decreto, que es el 324-07, que en su artículo 4, capítulo A, dice que todos los temas concernientes a la corrupción que se ejerce en el marco de la función pública tienen que ser tramitados a través del PETCA, que es la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? El lunes apoderamos, mediante una instancia, una denuncia formal contra una persona. Esa persona se llama Andrés Dawager Hijo. ¿Por qué lo hicimos? Porque tenemos la documentación suficiente, entre otras cosas aportada por la pericia investigativa de una periodista que se llama Alicia Ortega y otros documentos adicionales que tenemos, en el cual se revela de que el señor Andrés Dawager Hijo, en el marco de su relación profesional con Odebrecht, hizo lo que yo llamo manifestaciones claras y precisas que conjugan tres elementos: soborno, lavado de activos y evasión al fisco. Me explico. Mediante un contrato de $500,000, el señor Dawager Hijo fue contratado por CDEE, documentado está, sí, con la intención de que él fuera una especie de asesor y orientador a la hora de construir el perfil financiero y económico para la licitación de Punta Catalina. Punta Catalina se asigna en diciembre del 13, siendo Andy Dawager asesor contratado por $500,000. Pero ya en enero del 14, la misma empresa que él sirvió para construir el perfil y competir, le hace asesor y comienza a pagarle 4 desembolsos con el nombre de una compañía que está a su nombre registrada en el estado de Nueva York, que se llama Baker Street Financial, 4 desembolsos con ese nombre y otro que dice comisado, que en portugués significa comisión. Yo no tengo que interpretar más nada, el documento está ahí. Además, yo no sé si usted conoce bien la ciudad de Nueva York. Yo estudié en la ciudad de Nueva York. Bueno, en esa transacción que se trianguló, porque a pesar de que Andy Dawager tenía un contrato por vía de la Fundación Economía y Desarrollo, que es su entidad, fíjense que la transacción contractual que hace vía Odebrecht es a través de una compañía creada en la ciudad de Nueva York. Y ahí se adquirió un apartamento que está ubicado en la calle 52 con Sexta Avenida, en Midtown Manhattan. Sí, yo sé. El que me está viendo, sin importar que haya visitado la ciudad de Nueva York y que no la conozca como nosotros, sabe que eso es un sector ultra caro. Ultra caro. Ahí compró un apartamento de $2 millones provenientes de los fondos recibidos como resultado del contrato con Odebrecht. ¿Cuál es el problema? Yo hablé de soborno, que hay una sentencia del magistrado Ortega Polanco respecto a 7 imputados en el caso de Odebrecht en República Dominicana, que ha dicho que poco importa la naturaleza del beneficiario, si es funcionario o no. Sí. El caso de Conrad Pitaluga, por ejemplo, sí, que está imputado en el proceso de Odebrecht. La condición de que el origen del dinero era público y se consiguió para sobornar, y abro paréntesis, ese dinero llega de un departamento que se llama Operaciones Estructuradas, que estaba en la República Dominicana para pagar sobornos, porque en el departamento de sobornos admitido en delación en Nueva York se consignó que ese dinero tenía como objetivo pagar las coimas. Le dicen coimas, pero son sobornos. Entonces, hay soborno. ¿Tipifica el lavado de activos? Claro, porque la adquisición de ese apartamento te conduce a eso. Pero en tercer lugar, yo quiero decir que todos los dominicanos que pagamos impuestos en el país nos sentimos un poquito preocupados, doctor, cuando la Dirección de Impuestos Internos requiere el pago. Bueno, el artículo 305 del Código Tributario establece que ese tipo de operación debió ser grabada en la República Dominicana, cosa que no pasó. Entonces, por eso nosotros depositamos esos elementos documentados en el PETCA para que se accione procesalmente contra Andrés Dawager Hijo. Pero en esa misma información de prensa que salió, también se mencionan 2 funcionarios con altas sumas. Se habla de
de Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, de con 17 millones. No, Y se habla con... déjeme hacerle la corrección. En la información documentada que yo poseo, porque yo soy abogado, Sí. que he depositado, donde está el nombre certificado de Andrés Daoa Jerijo con contrato firmado, es el documento que yo deposité. Si mañana me consiguen los documentos que sustentan su argumento, usted puede estar seguro que yo voy a Usted no proceder. tiene la prueba, porque no tiene las pruebas, no lo hace. Porque yo lo que soy abogado. Sí. Y lo que funciona de la justicia son las pruebas. Pruebas. Los otros dos que aparecen en la investigación, que hay una documentación, uno se desempeñaba como subdirector del Banco de Reserva, la categoría es subadministrador, Ujú. que renunció, Sí. y el otro era un asesor de CDEE, que la documentación que existe sobre él es que fue autorizado. Eso es cierto. Oficialmente. Él lo mandaron. Haga No, esto. él fue autorizado oficialmente por el principal ejecutivo de CDEE a que podría tener la condición de asesor en Odebrecht. Esa es la verdad. Ahora, mi acusación formal es contra el señor Andrés Daoa Jerijo. Ok. Entonces, usted me decía que las informaciones que tiene que se va a proceder. Sí, claro. La Procuraduría General de la República hoy, mediante un comunicado de prensa, y yo saludo esa acción, creo que es lo correcto, es lo procesalmente agradable, acaba de decir, busquen los medios de comunicación, de que va a ser citado el señor Andrés Daoa Jerijo. Bueno, ya usted tiene preparado toda su documentación. Sí, claro, y he dicho que si en el marco de 45 días no acciona el PETCAT, yo, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución, me voy a constituir y voy a querellarme penalmente contra Andrés Daoa Jerijo. Bueno. Hay otro tema también que a mí me interesa saber en el ámbito político. Yo sé que mucha gente que lo está viendo a nivel nacional y a través de las redes sociales, doctor, ¿cómo van sus aspiraciones? Usted lo hemos visto accionar mucho como abogado, defendiendo las causas dentro de su partido, el PRD, pero sus aspiraciones presidenciales, ¿usted no tiene aspiraciones para el 20, doctor? Mira, yo más que aspirar, quiero que me aspiren. Porque en este país hay mucha gente que anda aspirando. Y tú tienes que preguntarle, ¿y la gente quiere que tú aspires? Una aspiración presidencial es un acto de mucha responsabilidad. Te quiero decir, Héctor, sin ánimo de criticar, porque si bien es cierto, constitucionalmente todo el mundo tiene derecho a aspirar. Ahora, todo el mundo no tiene las condiciones para ser presidente de la República. La presidencia de la República implica un proceso de formación, de preparación, de adiestramiento, de conocer la sociedad dominicana, porque aquí hay gente que cree que porque sale 3 días por televisión puede ser candidato a la presidencia de la República. Y los fracasos que se han experimentado en América Latina de gente sin el adiestramiento, sin la preparación, han conducido al caos en sus países. La pregunta que yo me hago es, ¿Abdalá Bucaram estaba preparado para ser presidente de Ecuador? Parece que no. Cuando fue a la base se dio cuenta que no había ningún tipo de capacidad. Y aquí, cuando yo era un niño, Coride aspiraba a alcalde. Coride. Y podía ser Coride alcalde. Doy ejemplos porque hay muchas personas que andan aspirando a ser presidente de la República, cosas que tienen derecho. Y a diputados. A diputados, alcaldes, Sí. a senadores, a regidores. Y yo, el día que Dios entienda que yo tengo las condiciones, la preparación para aspirar, aspiraré. Pero yo no nací tampoco para andar en procura de un cargo público. Yo tengo vocación de servicio por formación, por mi origen y porque creo que al final de la jornada cada quien tiene que hacer su contribución. Pero si la vida me pone en el dilema de ser un mal candidato a la presidencia y un buen padre de familia, me quedo con lo segundo, porque yo afortunadamente vivo de mis actividades privadas, yo soy abogado de ejercicio pleno, cuando salga de aquí voy a una actividad puramente profesional y aprendí en la vida que el político más independiente es el que tiene la forma de cómo ganarse sus recursos al margen de lo público. Y por eso yo actúo en el sector privado. Doctor, ¿cómo te valora la gestión del presidente de la República? Mira, la gente es muy amiga de creer que la condición de opositor implica un desconocimiento de las políticas públicas que son, desde el punto de vista de su impacto favorable al interés de la gente. Yo he dicho, yo discrepo de Danilo Medina y algunas de sus políticas públicas, pero yo quiero de manera honesta reconocer algunos aspectos positivos para que la gente diga, bueno, él es opositor, pero es reflexivo y reconoce aspectos.
El gobierno está en un mal momento en la actualidad. Tiene un cerco ético, hay cuestionamientos a muchas de sus acciones de políticas públicas y siento que el tema de Punta Catalina es su gran dolor de cabeza. Ahora, vamos al diseño de políticas macros del gobierno. Yo estoy consciente de que el nivel de estabilidad y crecimiento que ha experimentado el modelo económico dominicano ha tenido un costo. ¿Por qué? Porque es un modelo de crecimiento que concentra la riqueza en pocas manos y profundiza el nivel de desigualdad. Ahora, yo sería un mezquino. Agudiza la pobreza. Yo sería un mezquino si no vengo aquí a este programa y digo que cuando usted compara el crecimiento en América Latina, la República Dominicana sigue creciendo bien, a pesar de que otras economías no crecen como la nuestra. La pregunta que uno se hace es que cuando la economía dominicana crece, ¿quiénes crecen? ¿A quiénes les favorece? Repito, es un problema de desigualdad y de crecimiento arrítmico de la economía dominicana. ¿Qué yo promuevo? ¿Qué yo propongo? Que el crecimiento toque a más estómagos y a más bolsillos de dominicanos y dominicanas. ¿Por qué? Porque el otro componente de ese proceso de desarrollo de cualquier sociedad, que es la generación de empleo, tiene un gran problema. Es verdad que en la última década se han generado empleo, pero vuelvo a la pregunta original. ¿Qué clase de empleo se ha generado? Miren, la última década, repito, el 70% del empleo que se ha generado en la República Dominicana es un empleo informal o en el sector público. ¿Cuáles son las características de ese empleo? Bajo salario y baja calidad. Yo lo que quiero es que en la República Dominicana el empleo que se genera sea un empleo de calidad, de buena remuneración, que transforme los estilos de vida de la mayoría de dominicanos y dominicanas. ¿Qué aspectos positivos yo veo en la gestión del gobierno? Y tengo que reconocerlo. Yo pienso que las políticas de recaudación han sido efectivas, han sido eficientes, dolorosas, porque mucha gente en América Latina no discute cuán bien recauda un Estado, sino a qué dedica lo que recauda. Sí. Ese es el gran desafío. Y hay aspectos de la gestión del gobierno, por ejemplo, aquí hay funcionarios que yo los saludo. Chanel Rosa, el del Servicio Nacional de Salud. Esta persona es sumamente eficiente. Pienso que lo hace correctamente. Cuando yo veo que el superintendente de banco, hay una entidad bancaria que comete un exceso y los procesa, yo creo que la cosa anda bien. Es decir, en el país hay gestiones. La educación, ¿cómo usted la ve? Mira, yo creo honestamente que el tema de la conquista del 4% del Producto Interno Bruto es una conquista ciudadana. Y estoy totalmente en el sector que aplaude el uso de esos recursos. Pienso que en el tramo inicial era correcto la inversión en infraestructuras. Pero hay que desarrollar ahora mucho más tiempo en las tareas formativas del docente para preguntarnos, ¿está bien preparado el encargado de preparar a nuestros niños y niñas? Y sobre todo las cosas, esa es la tarea, porque no podemos seguir cada año apareciendo en las mediciones internacionales en materia de destrezas de matemática, de formación literaria y de historia tan bajos. El desafío ahora es la preparación de nosotros. Y eso es un aspecto que yo aplaudo. Yo pienso que el sector educación tiene que hacerlo bien. Me llama la atención el sector de la salud. O sea, consciente de que la educación tiene retos y desafíos y que hay recursos, el sector salud. Te doy como ejemplo, Héctor, que la inversión en el sector salud en América Latina es 5% del PIB, aquí 1.9%. Entonces, hay temas por delante. A mí, repito, el que mayor perturbación tiene y que impacta a todos los dominicanos es el tema de la inseguridad. Y el retraso en el ritmo institucional que tenemos los dominicanos y dominicanas. Las reformas que se han implementado son reformas hechas a la medida de los intereses de la clase política, porque hay políticos de todos los partidos, de todos los gobiernos que quieren tener sus jueces e impulsar sus reformas para tener el blindaje suficiente de cuando salgan del poder, el alcance de la justicia no lo toque. Y eso no es así, porque no es lo correcto, porque eso desfavorece una aspiración muy legítima que tenemos todos los dominicanos y dominicanas, que el día que alguien va a la justicia se le administre justicia, no ventajas en función de orientación política o de cualquier otra naturaleza. Decía un comunicador hace unos días que si el presidente Danilo Medina no continúa en el poder, va preso por el asunto de la sobrevaluación de Punta Catalina. ¿Qué le parece a usted? Mira, yo siento que en el gobierno hay una preocupación por un fenómeno que rebasa las fronteras dominicanas. En América Latina hay un fenómeno en la que los organismos internacionales y la sociedad civil ha hecho un esfuerzo por perseguir las prácticas de corrupción, que hace 10 o 15 años no aparecía como un tema de preocupación, pero ya aparece como segundo tema. Frente a eso, sobre todo por el fenómeno de Odebrecht, que ha estremecido la clase política en todo el continente. Y aquí no hay un preso.
aquí hay imputados, no hay presos. Entonces tú vas y te paras en Perú y dices, bueno, pero la clase política está presa. 4 expresidentes y 1 corriendo. Y uno se suicidó. Sí. Tú te paras en Colombia y dices, bueno, hay 2 ministros, senadores, y hay una investigación al expresidente Uribe y al presidente Santos. Tú vas a Panamá, Martinelli preso. Sí. Tú vas a Guatemala, 2 expresidentes presos. La gente se pregunta legítimamente, ¿y nosotros para cuándo? Esos elementos perturban. Y cuando un comunicador... Por menos dinero, doctor. Sí, y cuando... Porque son 92 millones aquí. Bueno, eso es lo tangible, los 92. Sí. Pero cuando un comunicador con las características de Julito así dice eso, es una alerta que provoca algún tipo de histeria en el sector gubernamental. Pero quien ha sido funcionario y hace las cosas correctamente no tiene problema. Yo fui funcionario público, combativo, en primera línea. Sí. A mí nunca me ha llamado la justicia, para nada. Cuando usted tiene su conciencia tranquila, no importa ese bocinaje agresivo, insultante en mi contra. Porque yo soy de los políticos que no le da dinero a los periodistas. Y no acepto chantaje de nadie. No acepto chantaje. Y el que tenga una cosa en contra mía, yo lo estimulo a que vaya a los tribunales. Porque ahí es que se debaten las cosas. Sí. Porque aquí es muy fácil coger un programa de televisión en las redes sociales e insultar a Héctor, a Juan o a Pedro. Sí. No, es en los tribunales que se determina cuán responsable o no es usted frente a una denuncia. Pero el que nada tiene perturbaciones no tiene por qué temer. Yo hablo de un funcionario de este gobierno, director del Archivo General de la Nación. ¿Tú crees que Roberto Casá Victoria tiene preocupaciones por el día que salga de ahí? No. Es un hombre correcto, decente, serio. Entonces, todo depende. Si usted no ha actuado correctamente, preocúpese. Eso es. Señores, vamos a dar las gracias al doctor. Doctor, muchísimas gracias por sacar un poco de su tiempo del día de hoy. Sé que de aquí va a asuntos profesionales. Hay que picar. Hay que picar. Realmente, pues agradecemos su participación y esta es la primera de muchas que tendremos aquí a usted cada vez que esos temas importantes como usted, que está en la palestra pública en el día de hoy, está en todos los periódicos. Sí, pero déjame decirte algo, Héctor. Primero, gracias reiterando la invitación. Lo que sí yo creo que cada ciudadano, sin importar la posición en que esté, tú de la comunicación, yo de la condición de profesor universitario, dirigente político, los camarógrafos, la dama, todos, tenemos que hacer un esfuerzo sensato, sincero, responsable, por contribuir a que este país sea un país mínimamente decente. Sí. O sea, tú no puedes generar la sensación de antivalores en los jóvenes que en un barrio sienten que cuando se levantan por la mañana y se van a trabajar, después van a la escuela y llegan en la noche a su casa, en la esquina una patrulla lo va a detener para chantajearlo. Y sienten que el líder, entre comillas, del barrio no es él que hace todo el esfuerzo, sino el que tiene un punto de droga. Sí. Que tiene los tenis más bonitos, los jeans más bonitos y tiene el impacto amoroso con la dama más elegante del sector. Sí. Además, si bien es cierto en la clase política hay gente que no actúa de conformidad con los estándares, hay gente en la comunicación social también que no hace su contribución. Y por eso nosotros queremos que cada quien, sin coincidir con nosotros, haga su aporte, que eso es lo importante. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Señores, hemos llegado a la parte final de este espacio por el día de hoy. Mañana estaremos de vuelta con ustedes. Metro, hoy estuvimos ideas encontradas metro por metro, así que continúen con la promoción de este canal del Sol. Hasta mañana.